que estás comentando esto de las reglas, este, las primeras, bueno, las que aparecen en la lectura y las que más me llaman la atención en un primer momento, son dos que Sartor menciona con el objetivo de poder tener un parámetro para calificar si un partido político es importante o no para el sistema, ¿no? Y estas dos reglas, bueno, la primera nos dice que la importancia del partido va a radicar si dicho partido tiene importancia a la hora de construir coaliciones o alcanzar una mayoría de los escaños, ¿no? La otra regla nos dice que un partido va a ser importante si su actuar incide en la dirección de la contienda, ¿no? En el sentido de que si se va a dirigir ya sea hacia un lado del espectro político o hacia el otro, ¿no? Y con base a estos dos parámetros es como vamos a estudiar si un determinado partido no va a pertenecer ahora sí que entre comillas, a la élite de los partidos dentro del sistema. Sí, exacto, ¿no? Muy bien, porque es importante esta cuestión también porque a partir de nosotros conocer cuáles son los partidos importantes, entonces podemos definir qué tipo de sistema de partido es, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso español. Durante mucho tiempo al sistema político español se le considera un sistema bipartidista. Eso no quería decir que solamente hubiera dos partidos, había más partidos. Eh, Incluso partidos regionales, ¿no? Partidos catalanes, partidos vascos, como el Partido Nacionalista Vasco, o como Esquerra Republicana de Cataluña, que son dos partidos muy, muy antiguos en España y que no representan, digamos, no participan a nivel nacional, sino solamente a nivel regional. Y aún así tienen una representación parlamentaria a nivel nacional, ¿no? Incluso ahora, de hecho, estos dos partidos, tanto el Partido Nacionalista Vasco como Esquerra Republicana de Cataluña, eh, sostienen, no son parte del gobierno, pero son parte de esta coalición que sostiene el gobierno actual de España. Entonces, el hecho de que hubiera un sistema se dijera que había un sistema bipartidista en España, no quiere decir que solamente hubiera dos partidos, había más, pero para poder nombrarlo solamente se tomaba en cuenta a los partidos más importantes y no a aquellos que no tenían una importancia a la hora, por ejemplo, de formar coaliciones, de formar gobierno o que tienen que ver con lo que mencionaba ahorita el compañero, con definir el rumbo de la contienda, ¿no? Eh, entonces, por eso es importante ir, cuando ustedes hagan un análisis de un sistema de partidos y que les digan, que les pregunten, oye, pero en tal país, ¿qué tipo de sistema de partidos tiene? ¿No? Y a lo mejor se pueden a buscar en libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor son libros muy viejos y ya no representan la situación actual, entonces van a tener que pensarlo por su cuenta. ¿Y qué van a hacer para poder, digamos, definir el sistema de partidos que ustedes están estudiando? Pues a partir de estas premisas que nos da Giovanni Sartori, ¿no? O sea, no vamos a llamar a un sistema multipartidista simplemente por el hecho de que haya 5 partidos, porque puede ser que de esos 5 partidos, 3 no hagan absolutamente nada, ¿no? Nada más estén ahí, pero no tengan una participación ni en la hora de formar gobiernos ni coaliciones, ni a la hora de definir la propia contienda, como ahorita decía el compañero, ¿no? Entonces, por esto es importante esta cuestión de la definición de qué partidos son importantes, qué partidos no son importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, ¿qué dirían del partido, no sé, por ejemplo, del Partido Encuentro Social? ¿Dirían que es un partido importante en nuestro país? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Argumente su respuesta. Ajá, adelante, compañero Ortega.
Yo creo que en esta elección no, pero creo que en la pasada sí ayudó a Morena a conseguir la mayoría calificada, porque, pues, digamos, se robó algunos votos de la derecha, ¿no? Al final de cuentas, esos curules en el Congreso, pues votaron a favor de las iniciativas de Morena. Es lo mismo que está pasando ahorita con el Verde, ¿no? En esta elección de este año, que pues sí, el Verde muy mercenario y todo, o incluso Movimiento Ciudadano, ¿no? Que medio le hace a que es de oposición y que no pertenece tampoco al bloque de oposición del PRI y el PAN, pero que si vemos sus actitudes en el Congreso, tanto en la Cámara Baja como en la Alta, pues la mayoría de las veces ha votado, creo que el 90% de las veces ha votado a favor de las iniciativas de Morena, ¿no? Entonces digo, para encontrar una mayoría calificada que le permita a Morena, digamos, gobernar y en todo caso a la oposición que consigan el tercio para que, pues digamos, tenga que negociar con ellos. Yo creo que estos partiditos están jugando un papel importante, ¿no? Y justamente lo veía en un análisis, no recuerdo de quién, pero decían que, o sea, que los 11 asientos del Partido Verde que tenían pronosticados para ganar iban a ser muy importantes para ver si Morena conseguía la mayoría calificada o no. Entonces, creo yo que por la eventualidad actual del Parlamento, bueno, perdón, del Congreso, que sí hay una cuestión importante que es si Morena consigue la mayoría calificada o no. Yo creo que este tipo de partiditos sí, pues tienen una relevancia especial. Digo, no sé si antes la verdad no lo creo, pero por lo menos en esta elección y en la de 2018 creo que sí se notó o vaya, sí se elevó su importancia en el sistema de partidos. Ok, bueno, si se acuerdan, por ahí hubo un rollo, ¿no? De esta cuestión de quitarle su registro al PES, ¿no? Que lo pierde a pesar precisamente de que fue parte de esta coalición que gana la presidencia. Eso es muy interesante porque hay una compañera eh, del posgrado que está haciendo una investigación sobre la influencia de grupos religiosos, como los que están detrás del PES, evangélicos, eh, en la construcción ideológica de la, de la 4T, ¿no? De la cuarta transformación. Y una de las premisas de las que ella parte es que ella haciendo un análisis precisamente del PES y de cuánto aportó realmente a esta victoria de Morena, pues lo que ella encuentra es que realmente, o sea, la aportación, o sea, fue mínima, ¿no? O sea, realmente no fue tan importante y aún así Morena quiso meterlo a la coalición. O sea, no fue determinante en un sentido electoral, pero parece que hay un interés detrás de Morena, y ya sabemos quién es Morena, es decir, qué significa Morena, eh, por traer este partido como tratar de encontrar un lugar para este partido dentro de la representación nacional, ¿no? Y bueno, algunas de las cuestiones que ella nos ha platicado acerca de su investigación, pues tienen que ver con esta cuestión de que AMLO pues, es muy religioso, ¿no? Y es muy moralista. O sea, él no ve problemas, por ejemplo, en la cuestión estructural del país, del sistema político del país o del sistema económico, etcétera, etcétera, etcétera. Él ve problemas morales, casi, casi como un liberal, o sea, casi, casi como alguien de derecha, ¿no? Eh, es decir, AMLO tiene la idea de que todo se resuelve portándose bien, ¿no? Como muchas veces lo hemos escuchado en las mañaneras, en sus discursos. O sea, que no hace falta cambiar nada. O sea, simplemente hay que transformar la moral del país, que los políticos sean mucho más éticos a la hora de actuar y se acabó.
¿no? O sea, no hace falta hacer reformas políticas, no, o sea, pórtate bien y ya, ¿no? Y parece que entonces esta cuestión de este elemento tan como moralino, ¿se acuerdan incluso que sacaron una cartilla moral en algún momento? Incluso por ahí estuvo este filósofo Enrique Dussel metido en esta cuestión. Quien no conozca a Enrique Dussel es un filósofo muy chingón, pero que también tiene por ahí algunas cuestiones así medio religiosas, porque él fue es uno de los grandes referentes en Latinoamérica y da clases en la UNAM, da clases en la Facultad de Filosofía, um, de la llamada Teología de la Liberación. La Teología de la Liberación fue un movimiento que nace por ahí de los años 80 en el sureste mexicano, y que, digamos, un poco la doctrina de la teoría de la liberación trata de amalgamar cuestiones como de justicia social, de ideas socialistas, etcétera, etcétera, junto con cuestiones religiosas, ¿no? Con que es que la Biblia también manda que hay que liberar a los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este movimiento tiene una representación fuerte en este filósofo, y Enrique Dussel, pues es parte del grupo, es parte de Morena, ¿no? Que también ha estado detrás de toda esta cuestión como del cambio de moral, aunque bueno, Enrique Dussel obviamente es un tipo mucho más capaz que AMLO, y tiene algunos matices por ahí que no cabía reducirlo como a esta cuestión amloísta de que nada más pórtate bien y se han sacado todo se arregla, ¿no? Pero sin duda ha tenido una influencia muy grande en estas cuestiones dentro del partido, ¿no? Entonces es muy interesante esto porque parece ser que hay un interés por parte de AMLO de impulsar este tipo de partidos que traen como una especie de discurso moral, porque entiende que el país solamente va a cambiar a través de discursos morales, ¿no? De que tenemos que hay que portarnos bien y ya con eso se acabó el problema, ¿no? Bastante simplista la cuestión y poco científico social, de hecho, además. Eh, pero bueno, me acordé ahorita por esta discusión de esta cuestión. Sí, compañero Adrián, y luego la compañera Tobar, por favor. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Pues creo que ah, mencionó mucho de lo que iba a comentar, pero pues tal vez como mencionaba el compañero, ahorita pues no tenga tanta importancia, aunque yo estoy un poco en desacuerdo porque sigue representando pues un, una parte de cómo piensa aún la sociedad mexicana. Digo, muchas de sus propuestas pues parecen que son propuestas pues de la Edad Media, prácticamente que no haya educación sexual, que el decirle tomar una decisión del aborto que sea homicidio y de un montón de pues, propuestas muy, la verdad, pues retrógradas o ya de plano, pues absurdas como para el contexto que estamos viviendo en todos los sentidos por parte del movimiento feminista, pues del tipo de pensamiento que ya está existiendo no solo en México, sino en todo el mundo. Pero pues como comentaba, desgraciadamente sigue representando a una parte pues de México, que pues sigue siendo una parte grande, que es, por ejemplo, yo me acuerdo que hace un año fui a Michoacán y pues ahí siguen siendo de que no, pues los hijos que Dios me mande y son pues 20 hijos que Dios les mandó, o pues que ahí la mujer la verdad es que no tiene voz ni voto em, más que estar en la casa y pues haciéndole comer al marido y el marido pues ahí trabajando el campo, etcétera, etcétera. Y pues en otros países otros estados que pues mis compañeros también han de conocer. Y pues considero que sí pueden representar una importancia, tal vez no una importancia, pues, ¿cómo se podría decir? Ah, dominante a la cuestión de las elecciones, pero pues sí puede ser una participación y representación que puede pues darle la victoria a Morena. No estoy seguro si
el PS está ahorita aliado con algún partido, creo que es Morena, si alguien sabe me podría corregir. Y pues yo considero que, pues como ahorita se está viendo, la coalición va por México, pues todos los partidos unidos para pues ganarle a Morena, y pues Morena acaparando una gran mayoría, yo considero que sí, sí son importantes y por más absurdas que sean sus propuestas o más antiguas, pues sí tenemos que darle la seriedad pues, que puede llegar a representar. Pues yo creo que, o sea, precisamente la importancia que pueden tener, o pueden llegar a tener, creo que depende mucho del hecho de que el propio gobierno federal les ha dado chance de tener distintos altavoces que no se merecían en términos políticos. O sea, que no se merecían en términos políticos, es decir, que no habían alcanzado digamos, un número de votos que le permitiera estar en la palestra de esa forma, sino que quien le ha dado esa palestra ha sido la propia Morena, ¿no? Eh, porque parece que, les digo, es esta cuestión que parece que Morena lo que quiere es impulsar este tipo de pensamiento moral, ¿no? Eh, en, en el país. Yo lo he visto en varias cosas. Por ejemplo, cuando hubo esta cosa de la celebración del apóstol, no sé qué, que ahora está en la cárcel, que le acusan de pedofilia y no sé qué otra cosa allá en Estados Unidos, de la Iglesia de la Luz del Mundo, pero que hicieron una celebración ahí en Bellas Artes y que todo el mundo empezó a preguntar, ¿y quién chingados les dio permiso de meterse a Bellas Artes a hacer pues cosas, ¿no? Que bueno, pueden ser muy respetables en pues en una cuestión privada, ¿no? Y se quieren rentar una bodeguita para hacer sus cosas o donde sea que sea privado, pues, está chido, ¿no? Pero darles Bellas Artes, o sea, darles ese tipo de espacios a este tipo de grupos, eh, pueden ser cosas que preocupan, ¿no? Pero bueno, en fin, ahora sí, compañera Tobar, por favor. Bueno, yo a mí algo como que me sonó, como me hizo ruido y que me generó como ese dilema de saber, ¿sabes cómo están jugando con nuestra mente a la vez? Es el hecho de que, ok, sí, es bien cierto y todos conocemos el tema en que Morena ganó, bueno, más bien que los chavos que ahora, bueno, que fueron las elecciones del 2018, tuvieron el poder de generar como ese cambio, esa decisión y que por ellos ganó Morena. Si ellos, bueno, si nosotros como jóvenes en ese momento éramos como la mente de, queremos como algo más, no sé, como algo más liberal, que se adapte más a nuestro pensamiento y todo eso, ¿cómo es que a través de los jóvenes es que ganó Morena cuando, como bien usted lo dice y que yo estoy de acuerdo, Morena tiene unas ideas más conservadoras? Entonces, ¿cómo es que los jóvenes pudieron, o sea, ¿cómo decirlo? Ahí es donde digo, ¿no? Jugaron con nuestra mente, porque nosotros decidimos esas elecciones, ganó Morena, digo, yo no voté por Morena, pero me incluyo en el grupo de los jóvenes, donde supuestamente sus ideales eran completamente distintos, y lo veo ahora, ¿no? Ahora escucho a los chavos y hay quien sí se arrepiente y hay quien no, por esta misma situación que decimos de las ideas liberales y que empezamos desde el nombre, ¿no? Morena, y ahí lo que va soltando es esa palabra. Pero es eso, la idea en que cómo se jugó con esta situación y que si bien ahora los jóvenes se arrepienten de dicha decisión, pero pues bueno, la repercusión va a seguir y aunque se arrepientan, ¿no? Es todo. Claro, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que tiene que ver, o sea, claro, o sea, hay muchos jóvenes que tenemos, bueno, perdón por incluirme entre los jóvenes, que tienen, digamos, ideas progresistas, ¿no? En cuestiones del aborto, en cuestiones de los derechos de la mujer, etcétera, ¿no? Pero creo que somos los menos en realidad, o sea, somos un grupo reducido de la élite que puede estudiar en este país, ¿no? Eh, yo creo que
Tiene que ver con eso y tiene que ver también con el hecho de que realmente, o sea, digamos, partiendo de esta idea de que no somos, de que la mayoría de los jóvenes no necesariamente tenemos estudios ni tenemos esa preparación como para impulsar cuestiones progresistas, aunque no necesariamente hay que tener una preparación para impulsar este tipo de cuestiones, pero sí parece ser una cuestión central, una cuestión, si no elemental, que sí pueda ayudar a que uno se haga de este tipo de ideas, eh, pues somos los menos. Y la mayoría de los jóvenes pues tienen otra realidad muy diferente a la que nosotros podemos tener dentro de la universidad, ¿no? Y creo que tiene que ver también con el hecho de que, o sea, realmente es que México no es de izquierda, o sea, el hecho de que la mayoría de los mexicanos hayan votado por Morena no quiere decir que ahora México sea de izquierda. O sea, si la gente votó por Morena, no fue porque dijera, ah, sí, apoyamos al partido porque es de izquierda y progresista, y no. Votaron porque ya estaban hasta la madre del PRI, del PAN y del PRD. Y porque AMLO es ejerce un carisma importante dentro de gran parte de la población. Entonces, realmente la gente, así lo pienso yo, la mayoría de la gente que votó por Morena, votó por hartazgo por Morena, pero no votó porque dijera, porque se hubiera puesto a investigar a ver cuál era, a ver si Morena sí era de izquierda, o pensando que Morena era de izquierda, sino por esta otra cuestión, el cansancio, ¿no? La falta de representatividad de los otros partidos, que no se sienten representados por estos otros partidos. Tanto así que ahora se ve reflejado en la cuestión de esta alianza súper rara entre PRD, PAN, PRI, que durante mucho tiempo se estuvieron dando en la madre, ¿no? Aunque Y bueno, ahora es coalición. exactamente, y ahora son coalición, ¿no? Aunque bueno, ya eso ya se veía venir porque si se acuerdan, durante el sexenio de Peña Nieto, firmaron el famoso Pacto por México, ¿no? PRD, PAN y PRI, que era como una especie de pacto de no agresión entre ellos y de vamos a aceptar todas las reformas, eh, porque pues vamos a obtener algo de esas reformas, ¿no? O sea, es como una repartición, fue una repartición del botín, por decirlo de una forma, ¿no? Entre los tres partidos más grandes del país. Entonces yo creo que, bueno, que va por ahí. Sí, compañero Adrián. Uy, creo que se quedó. ¿A la mano Ah, levantada? Ok, sí. sale pues. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Sí, Cristiano, adelante. Oye, y en ese sentido, ¿no considerarías que votaron más por AMLO que por Morena? Y que finalmente, en términos de lo que nos dice la lectura, es que nuestro sistema electoral, pues todavía no está bien estructurado, porque todavía se vota en mucho sentido por una figura como un tipo de cacique y no por una figura más abstracta de lo que es el partido. Muy bien, me gusta lo que planteas, porque ya volvemos a la lectura con esto que dices. Sí, no sé hasta qué punto, aunque no es el sistema electoral el que está estructurado, sino el sistema de partidos, ¿no? Por ahí, si se acuerdan, Sartori pone un cuadrito, ¿no? De las posibles combinaciones y resultados que pueda haber cuando se combinan sistemas de partidos estructurados y un sistema electoral fuerte o débil, o sistemas de partidos no estructurados con un sistema electoral débil o fuerte, ¿no? Entonces, lo que no está estructurado en ese sentido es el sistema de partidos, en el sentido de que parecería, por lo que tú comentas ahora, que no hemos podido construir pues partidos apoyados en estructuras que dependen ya sea de cuestiones ideológicas o de otro tipo de cuestiones, pero que logran estructurar el partido más allá de las personalidades que forman parte del partido, ¿no? Al menos creo que ese es el caso de Morena. Creo que, por ejemplo, el PRI sí
fue un partido muy estructurado en cuanto que, si ustedes, por ejemplo, le preguntan a las personas mayores que siguen votando por el PRI, pues ellos votaban por el PRI porque era el PRI. No les importaba quién se lanzaba, si fulanito de tal o si fulanita. Lo importante es que era el PRI, ¿no? Y que representaba, y en algún momento representó un montón de ideas que los mexicanos apoyaban, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, el PRI ahora lo vemos como caca, pero, y lo es, creo, desde mi perspectiva, eh, pero en algún momento fue, pues es el heredero de la Revolución Mexicana, ¿no? Y de todos esos ideales, o de muchos de los ideales de la propia revolución mexicana, ¿no? Entonces, en algún punto, el partido pudo representar estos ideales y los mexicanos se sintieron representados por el partido, puesto que representaba estos ideales, ¿no? Hasta que los fue abandonando paulatinamente, ¿no? Y la sociedad mexicana fue cambiando y se fue transformando. Pero yo en ese sentido, por ejemplo, sí pensaría que tuvimos un sistema de partido hegemónico, no partido único, sino de partido hegemónico, porque no es lo mismo hegemonía que monopolio del poder, por ejemplo. Entonces, esta hegemonía del PRI sí representaba un tipo de sistema de partidos estructurado, ¿no? Pero precisamente, al menos desde mi perspectiva, a causa del debilitamiento de los grandes partidos, del disbujamiento ideológico entre ellos, de que cada vez se parecían más y más y más y más y más, y de que realmente ya la gente no se sentía representados por ellos, o sea, la famosa crisis de representación, que como les decía alguna vez, no solamente es en México, sino en muchas partes del mundo, pues ha provocado que este sistema de partidos que más o menos estructurado teníamos, pues haya debilitado profundamente y entonces hayan surgido nuevos partidos, ¿no? Como Morena, ¿no? Pero sostenido a partir de una figura súper carismática y de un hiperliderazgo que hace que todo el partido dependa de su figura, ¿no? Entonces, estamos, me parece que ante esta situación de que nuestro sistema de partidos, pues, no sé hasta qué grado, yo creo que aquí también es una cuestión de grados, no sé hasta qué grado tenemos un sistema de partidos desestructurado. Sí, compañera Itzel, por favor. Hola, profe. Tengo una pregunta. No sé si me podrías explicar como un ejemplo del efecto reductor aquí en México sobre los partidos políticos. O sea, no sé si Morena pueda pues entrar como en uno de estos ejemplos u otro partido nuevo como el PES o estos de alianza y todo eso. Bueno, el efecto reductor del que habla Sartori es este efecto que todos los sistemas electorales tienen. A menos que se trate de sistemas electorales de representación proporcional pura, ¿no? Ahí es donde dice Sartori que ese tipo de sistemas carecen de efectos reductores, ¿no? Que no tienen ningún otro efecto, o sea, tampoco es que tengan un efecto multiplicador, pero no tienen este efecto reductor al que se supone que todos los sistemas electorales tienden, ¿no? ¿Qué es esto del efecto reductor? Pues que los sistemas electorales van a provocar, por su misma estructuración, por su mismo funcionamiento, una reducción de los partidos políticos, de tal manera que el sistema político pueda salir adelante a través de gobiernos estables, ¿no? Que no suceda que haya una fragmentación tal que el sistema político sea ingobernable, ¿no? O que más bien que el sistema político dé como resultado una situación de ingobernabilidad.
Ese es el efecto reductor. Lo que dice Arturo es que todos los sistemas electorales tienen un efecto reductor, no hay un efecto multiplicador. Entonces, bueno, nosotros, obviamente que a partir de del sistema electoral que tenemos, hay un efecto reductor. Y también debido a ciertas particularidades de nuestro país, hay cierto número de partidos y no tenemos, por ejemplo, un bipartidismo, o no tenemos un multipartidismo polarizado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este sentido, por ejemplo, lo discutíamos la clase pasada, ¿no? Que el umbral para que un partido político en México pueda permanecer con su registro es del 3%. Ahí hay un efecto reductor, porque hay muchos otros partidos que no alcanzan este 3%. Hay muchos partidos que no alcanzan este 3% y desaparecen, como le iba a pasar a propio PES, ¿no? Ese es un efecto reductor, que lo que busca precisamente es evitar la fragmentación y la ingobernabilidad. O sea, en realidad, si ustedes lo ven, o sea, todos los argumentos que nos da Sartori, que no es que él los defienda, sino que él nada más hace una descripción de cómo funciona, ¿no? Pero todos los argumentos que nos da Sartori acerca del funcionamiento de los sistemas de partidos, de los sistemas electorales, de los sistemas políticos en general, tienden a construir una especie de consenso forzado. Es decir, a disminuir los efectos nocivos que para los liberales tiene la propia democracia. A reducir el propio conflicto y a obligar a los actores que participan dentro del sistema político a ponerse de acuerdo. Claro, lo que luego esto va a provocar, y creo que lo hemos visto muy claramente, es que ya las diferencias entre los partidos sean tan pocas que uno tenga que ver con lupa para ver qué diferencias ideológicas hay entre unos y otros. A veces no las hay, a veces todos los partidos son partidos pues de lo que haga falta ser, ¿no? Si de repente a mí me conviene ser muy animalista, por ejemplo, si ahora han visto muchas de las campañas municipales, muchos de los que se están lanzando para presidente municipal en algunos lugares, al menos los que yo he visto, están proponiendo toda esta cuestión del cuidado de los animales, ¿no? Y vamos a cuidar a nuestros animales porque son igual parte de la familia y no sé qué. Y entonces proponen poner que un hospital veterinario acá, o proponen hacer no sé qué esto allá y acá y acá, ¿no? Entonces, pero realmente no tienen mucha idea, ¿no? O sea, ¿de qué trata eso? Simplemente hay gente dentro de sus campañas que les dice, oye, ¿sabes qué? Ahorita está muy de moda esto de los perrijos, de en vez de tener hijos o hijas, tener gatos, etcétera, y la defensa de los animales y no sé qué, entonces hay que meterlo, ¿no? Y el candidato dice, pues órale, va, pues hazme una propuesta, aunque no tengan ni puta idea de qué va eso, y dicen, órale, pues mételo, ¿no? Entonces son de lo que haga falta, ¿no? Eso es lo que provoca esta cuestión de que todos tenemos que estar de acuerdo en algún punto. Porque una cosa de la que se olvida Sartori que no menciona es que los sistemas políticos, con sus sistemas de partidos, con sus sistemas electorales, están fundados en un sistema social específico y en un sistema económico específico, en donde también más bien se ejerce poder. No solamente el sistema político, sino los sistemas económicos y también sistemas sociales, ¿no? Donde también hay relaciones de poder. Entonces, estos aspectos obviamente influyen en los términos en los que se supone que hay que estar de acuerdo, ¿no? Mucho pluralismo, pero en los sistemas políticos occidentales
muy difícilmente van a aceptar un partido que proponga, por ejemplo, acabar con el capitalismo y por ejemplo, introducir un sistema, no sé, socialista o comunista, una cosa así, ¿no? A favor de no pensar en Venezuela, ¿no? Porque eso no es un país socialista. Sí, Venezuela no es un país socialista, aunque le tiren mierda diciéndole que es un país socialista, ¿no? Sigue habiendo capitalismo ahí, sigue habiendo propiedad privada, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí es donde creo que entra esta cuestión, o sea, que realmente estos otros factores que influyen también en el sistema político obligan a estar de acuerdo en ciertos términos que es imposible pasar, y es lo que precisamente provocan o que quieren provocar aquellos que diseñan ese tipo de sistemas políticos, ¿no? Que todos estemos de acuerdo en ciertos puntos y que no podamos salirnos de eso, ¿no? Así la democracia parece muy limitada. O sea, hasta dónde tenemos permiso de estar en desacuerdo con ciertas cuestiones, ¿no? Sí, compañero Ortega, por favor. Oye, Naum, y pues con lo que ahorita estás diciendo y con lo que dijiste la clase pasada, lo de la reforma del 77, entonces esta manera de incorporar a los partidos políticos, pues de cualquier ideología, digamos como una oposición leal, hace que pierdan como que su esencia, o sea, porque si vemos los orígenes del PAN, pues era un partido de reacción, ¿no? Y pues, incluso estaba ligado ahí a ligas armadas de extrema derecha como las camisas doradas y eso, o el PRD estaba ligado al Partido Socialista Unificado de México, ¿no? Y también a la Liga Comunista y tal. Entonces el hecho de como mezclarlas o incluirlas en el sistema político hace como, pues, como te digo, que pierdan su esencia y que por lo tanto la vía democrática termine por ser pues una cuestión que, pues como dices, ¿no? No termine por cuajar en cuanto a cuáles son las verdaderas ideologías de un partido y qué tanto esas pueden ser, digamos, llevadas a la realidad desde un sistema presidencial o desde un sistema con una cámara, bueno, con un sistema legislativo de dos cámaras y el sistema judicial que tiene México. Entonces, pues, ¿cuál es la respuesta a esto, no? O sea, ¿se debe reformar el sistema o los partidos deben como que ya renunciar a todas sus ideologías, digamos, más radicales y optar pues, por ganar la presidencia, digamos, con las formas que nos presenta el mismo sistema? Um, pues es un problema súper, súper complejo. No me atreveré yo a decir que, aunque es mi hipótesis, es una hipótesis que tengo, pero no me atrevería a afirmarlo contundentemente. Pero mi hipótesis es que sí, que los propios sistemas políticos liberales, representativos, lo que tienden a hacer es a reducir las opciones democráticas a unas cuantas opciones aceptadas tanto por los sistemas económicos como por los sistemas sociales. Por ejemplo, en algún momento esta señora Margaret Thatcher, que fue primera ministro en Inglaterra, que era súper de derecha y conservadora, y le decían la dama de hierro porque pues era medio cabrona. Llega a decir después ya de su retiro político, ¿no? Ya grande, y cuando llegan a gobernar en Inglaterra los laboristas, que se supone que son de izquierda. Dice, mi mayor éxito político es Tony Blair. Tony Blair, el primer ministro del Partido Laborista en aquella época. ¿Por qué dijo eso? Pues porque finalmente Tony Blair, a pesar de ser del Partido Laborista, representaba casi las mismas ideas que Margaret Thatcher. En realidad parece que este tipo de sistemas lo que hace, eso no lo dice Sartori, esto yo lo digo, porque como que son conclusiones a las que uno llega después de leer todas estas cuestiones, ¿no?
hipótesis que se pueden formular y que pueden ser luego parte de una investigación. Por ahí si alguien se quiere aventar una investigación cuya pregunta sea los sistemas políticos representativos liberales disminuyen las opciones democráticas. No sé, si alguien quiere hacer una tesis sobre eso, pues ahí ya tiene una pregunta de investigación, ¿no? Y algunas guías con estas lecturas que hemos tenido, ¿no? Pero mi hipótesis sería que sí, o sea que habría que analizar otros elementos que tal vez también podrían ser determinantes, económicos, sociales, culturales, pero a mí me parece que sí, que en resumidas cuentas lo que tienden a hacer los sistemas políticos liberales representativos es a reducir las opciones democráticas y a reducir las ideas que pueden ser planteadas en democracia. Pero bueno, sí, compañero Cristian, por favor. Dejé la manita levantada. Ah, ok, vale. Sí, compañera Mónica. Gracias. Bueno, dentro de esto que decía Itzel de uno de los efectos que tiene el sistema electoral, hablando del efecto sobre el votante, me viene como lo que decías la clase pasada, ¿no? De que pues prácticamente le dicen a la gente, no importa quién esté para diputado local, federal y para la presidencia o lo que fuera, sino que nada más votes por el partido. O sea, siento que un ejemplo de ello sería eso, de que pues de cierta forma pues se ven manipulados los votantes por el sistema electoral. Y en el otro que mencionaba ya es Pixel, de que pues un efecto reductor nos habla de las reglas. Y una de las reglas es de que uno de los partidos, un partido menor, se me vino a la mente el RCP, o sea, por su irrelevancia realmente pues sale del partido, o sea, sale de la jugada, ¿no? Siento yo ahí que sería un ejemplo. Y la regla 2 que nos dice que un partido es importante siempre que su existencia o creación afecte tácticas de contienda. Entonces yo lo veo como los partidos que pues logran como que crear una alianza y pues realmente ahí es cuando pues ya, aunque no quieras, pues si vas a votar por el grande, viene detrás de él el otro partido. Pero bueno, lo que me llamó la atención fue de la regla 1 y me vino a la mente el partido de RCP. Sí, muy bien. Redes sociales, ¿no? Como políticas, no sé si no significa. Progresistas. Progresistas, sí, es cierto. Pues sí, digo, hasta ahora parece ser un partido irrelevante, ¿no? Veremos qué logra sacar ahora en las elecciones próximas. Pero sí, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en partidos pequeños, pero que pueden tener una importancia muy grande. Y que además son partidos regionales, que no son partidos nacionales. Por ejemplo, como ya les había dicho hace rato, en España está Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido que es catalán y que obviamente, pues, su marco de influencia es Cataluña, nada más. Y aún así tiene una representación en el Congreso, en las Cortes Generales, ¿no? Es decir, en las Cortes, digamos, en la Cámara de Diputados de España y en la Cámara de Senadores. Y sin embargo, sin la Esquerra Republicana de Cataluña, el gobierno actual no se sostiene. Aunque no son parte del gobierno, pero son parte de la alianza que pudo conformar ese gobierno a través de una votación. Entonces, por ejemplo, ahí Esquerra Republicana de Cataluña sí tiene una importancia. O sea, es un partido minoritario, incluso es un partido regional, pero que a nivel nacional define coaliciones de gobierno, si un gobierno permanece o si un gobierno cae. Y bueno, son esas cosas raras que suceden en España, ¿no? Por ejemplo, aquí no me imagino un partido
michoacano, ¿no? El partido michoacano de izquierda o una cosa así, y que llegue hasta la Cámara de Diputados, un rollo así, ¿no? Porque nosotros no tenemos ese tipo de cuestiones independentistas o nacionalistas que sí hay en España, ¿no? Aunque luego por ahí los de Nuevo León digan que se quieren independizar, pero pues son 2 o 3 güeyes, ¿no? Por ahí en Facebook y ya. Pero digo esto porque, para que vean cómo influye también la cuestión histórica, que también lo dice Sartori, en la cuestión de cómo se va a constituir un sistema de partidos, ¿no? No es nada más poner la estructura, como ya les he dicho muchas veces, y ya va a funcionar, ¿no? O sea, es, bueno, poner la estructura, pero ¿sobre qué la estás poniendo? ¿Qué historia hay detrás de ese país en el que quieres aplicar tal sistema de partidos, tal sistema político, electoral y tal sistema político, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna otra aportación, alguna otra duda? No sé si, compañero Cristian, ahora sí levantaste la mano otra vez o sigue levantada de hace rato. No, sigue levantada, es que estoy comiendo y Ah. se me olvida. Bueno, compañera Miranda, por favor. Bueno, yo estoy pensando, bueno, escuchando todo lo que están diciendo tanto mis compañeros como usted, profesor. Entonces, en este caso, el sistema, mayoría, participación, Sistema de mayoría. sistema, de mayoría, quedaría igual que el proporcional, ¿no? Por lo que entiendo, por los casos que tenemos de las coaliciones de los partidos, que al final del día las ideas se irán más de un lado a un partido en especial, en coalición, y buscarán apoyar a ese partido siempre. Y entonces ya tendríamos lo mismo, ¿no? Al final del día sería como tal solo por un solo individuo, por así decirlo. O sea, en general, digo, en sí se divide pues en varias personas, pero las estrategias van a ir como enfocadas a una sola idea. O sea, ¿estás hablando del efecto reductor del sistema mayoritario? ¿Te refieres a eso? Pues, según yo no. La idea era como, no, que ahora el sistema de... Ay, se me va la palabra cuando se dividen. ¿Sistema electoral de mayoría? No, el proporcional ahora será... El de representación proporcional. Ajá, representación proporcional. Ahora ya no será, bueno, pasará como a un sistema de mayoría, de representación en mayoría, porque al final del día, estos partidos que en sí se supone se dividen pues para proteger intereses en específico, ahora hacen coalición y la idea solo se va a una sola persona, como la mayoría. No sé, digo, es un ejemplo, que ahora la coalición del PAN y del PRI ya están en un lado y en el otro, pues en sí no hay tantos partidos, solo habrá otro que les haga batalla. Yo hablo más en específico aquí, ¿no? En mi municipio, ¿cómo está? ¿No? Que los partidos fuertes solo es esa de va por México y el de Morena. Y entonces los otros partidos, que en sí, si nosotros damos nuestro voto, irían a representarnos pues como ideas, o pues cada quien con su idea, pues hoy en día ya no, ya se irá como a un sistema representativo de mayoría, en donde es el PAN y el PRI por su lado como un solo partido, por así decirlo, porque volvemos, en sí no están registrados pues como partidos iguales. Y del otro lado las ideas de Morena, o sea, eso es como que ahora el sistema representativo proporcional se irá a un sistema representativo de mayoría, ¿no? No, me parece que estás confundiendo al sistema de partidos con los sistemas electorales. Un sistema electoral de mayoría se refiere a la forma en la que
en la que está estructurado el sistema electoral para elegir a los partidos. Es decir, por ejemplo, en nuestro país tenemos distritos de los dos tipos. Tenemos tanto distritos donde hay más de un representante, que podríamos nosotros denominar de representación proporcional, y tenemos distritos de un solo representante, que estos son los que nosotros vamos a llamar, o donde se aplica más bien el sistema electoral de mayoría, que fue lo que discutimos la clase pasada, ¿no? Un sistema electoral de mayoría es el que, por ejemplo, cuando tú vas a votar por alguien, quien gana se lo lleva todo. Es decir, solamente un representante puede ganar. ¿Sale? Pero eso es incambiable, o sea, eso va a permanecer. O sea, si un sistema electoral es de mayoría, aunque cambien las condiciones coyunturales de las alianzas de los partidos políticos, etcétera, 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 eso permanece, a menos que haya una reforma electoral, pero eso ya implica cambio de leyes, ¿no? Implica que legislaturas y todas estas cuestiones, ¿no? Pero no es que a partir de cambios coyunturales tengamos ahora otro sistema electoral, otro tipo de sistema electoral, ¿no? Más bien lo que cambia es el sistema de partidos. Eso sí cambia a partir de ciertas coyunturas, ¿no? Sartori explica, ¿no? Tanto el partido, tanto el sistema electoral de mayoría como el sistema de representación proporcional, a excepción del sistema de representación proporcional puro, o casi puro, tienden a la reducción de los partidos, a reducir el número de partidos que hay. Pero esto no solamente depende del sistema electoral, sino también de qué tan estructurado está el sistema de partidos, lo que ya mencionaba el compañero Cristian hace rato, de si la gente vota por el partido o vota por el personaje por el que se está lanzando por parte de algún partido, ¿no? Y esto sí puede cambiar a partir de ciertas coyunturas, como en España, ¿no? O sea, en España llegó tanto el debilitamiento del sistema bipartidista porque un sistema de partidos no está estructurado legalmente, sino que es producto de otras determinaciones del sistema electoral, de la cultura política, de la cuestión histórica de cada país. Precisamente es lo que nos habla Sartori en esta lectura, ¿no? Pues eso sí puede cambiar. Y vuelvo al ejemplo de España. En España, desde finales de los años 70 y hasta 2014, tuvieron un sistema bipartidista en el que había solamente dos partidos importantes. La coyuntura, las crisis económicas, que después vinieron también en crisis políticas, etcétera, 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 hicieron que estos dos partidos se debilitaran a tal grado que surgieron nuevos partidos. Y eso ni el sistema electoral que ellos tienen, que es proporcional, pudo evitarlo, ¿no? Porque eso dependió de otros factores políticos, etcétera, ¿no? Entonces, va por ahí la cosa. Lo que cambia, entonces, para que no se te olvide, lo que sí puede cambiar a partir de coyunturas políticas, sociales, económicas, etcétera, es el sistema de partidos. ¿Qué número de partidos son los más importantes? A eso se refiere el sistema de partidos, ¿no? Lo que necesita una reforma legal para poderse cambiar son los sistemas electorales. ¿Sale? Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación? ¿Alguna otra reflexión? ¿Algún otro ejemplo que alguien quiera citar? Bueno, ok. Bueno, discutamos entonces algunas de las cuestiones que Sartori nos dice, ¿no? Al respecto de la influencia de los sistemas electorales, ¿no?
Aquí lo que él está tomando, si se acuerdan de nuestra lectura sobre cómo estructurar una investigación de sistemas políticos comparados, toda esta cuestión de las variables, ¿no? Variables independientes, variables dependientes. Aquí la variable independiente, la que nos interesa ver de qué manera cambian las cosas, la que toma Sartori, bueno, van a ser dos, pero en principio va a ser el sistema electoral. Y después él va a retomar como otra variable independiente del sistema de partidos, como dos elementos que se influencian entre sí. Entonces, bueno, ya dijimos que sobre cualquier sistema electoral tiene un efecto represor en los votantes, es decir, que tiende a limitar la manera en que el votante va a elegir a los partidos, ¿no? Y el otro efecto, ese es el primer efecto de todo sistema electoral, y el segundo efecto es el efecto reductor, que ya también comentamos aquí, ¿no? Que es el que tiene que ver con la forma en la que los sistemas electorales tienden a reducir el número de partidos para que la cosa pueda ser más o menos estable, gobernable, ¿no? Luego entra en esta cuestión de cómo vamos a definir los sistemas de partidos, y ya, bueno, saca aquí las reglas que ya comentaron desde hace rato, de cómo vamos a nosotros a distinguir a un partido importante del que no lo es, etcétera. Pero quiero adelantarme a esta parte de las leyes que él va a proponer, ¿no? A partir de esta investigación que él hace, ¿no? De todos estos argumentos que él nos da a lo largo de la lectura. Y empieza dándonos ciertas reglas, ¿no? Acuérdense que, bueno, él como que le da miedito llamarlo ley como tal. En algún punto nos da una definición de cómo él va a entender ley, ¿no? No es el tipo de leyes que se dan en las ciencias naturales, sino es más bien una ley en ciencias sociales, es algo que tiende a, ¿no? Que puede ser que no se repita en todos los casos, pero que hay una tendencia a que se repita en la mayoría de los casos. Hasta ahí nosotros podemos llegar a la hora de formular leyes para las ciencias sociales, ¿no? Bueno, la regla número 1 que está en el capítulo 3 en el apartado 4 de este capítulo 3, esta regla 1 es: un sistema pluralista no puede producir por sí mismo un formato nacional bipartidista, pero en todas las circunstancias ayudará a mantener uno que ya existe. Pluralista y mayoritario, acuérdense que son sinónimos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? O sea, la mayoría del sentido común de los politólogos, nos platicaba Sartori, pues parece entender que cualquier sistema mayoritario pluralista va a dar como resultado un sistema bipartidista, ¿no? Pero dice, pero esto no es así, ¿no? O sea, no siempre es el resultado, sino que va a depender de otras circunstancias. Pero suponiendo que este sistema mayoritario o pluralista se establece en un sistema político donde ya hay un sistema bipartidista, pues sí va a ayudar a que se mantenga este sistema bipartidista, es decir, a que no aumente el número de partidos importantes, ¿vale? Segunda regla, un sistema pluralista producirá a largo plazo un formato de dos partidos. Pero ojo, dice, pero no la eternización de los mismos dos partidos. Sí se dan dos condiciones. Primera, que el sistema de partidos esté estructurado, y segunda, que el electorado que no se someta a la presión del sistema electoral esté disperso en proporciones menores a la pluralidad relativa por todos los distritos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que un sistema mayoritario va a producir un sistema de dos partidos siempre y cuando se den estas dos condiciones.
es decir, un sistema bipartidista siempre y cuando se den estas dos condiciones. Que haya un sistema de partidos estructurado, que ya dijimos que es, ya hace rato lo comentó el compañero Cristian. Y en segundo lugar, que el electorado, que no esté dispuesto a votar por los partidos que se supone que son los más fuertes, esté de tal manera dispersa que no llegue a influir a la hora de la votación. Es decir, que en cada uno de los distritos electorales no puedan tener una mayoría. Que a lo mejor sean una parte importante del total de la población de un país, de una nación, pero que sin embargo en cada uno de los distritos electorales no lleguen a ser mayoría. A eso se refiere con esta dispersión. ¿Sale? Si esa gente necia que vota por el verde, que vota por toda la chiquillada y que no, yo no voto por los otros porque no sé qué, sea minoría en cada uno de los distritos, para que entonces se pueda dar un sistema bipartidista. En México eso no se da porque no tenemos un sistema bipartidista. O sea, es decir, que estas minorías que no tienden a votar por los partidos más fuertes no están de tal manera dispersos que no lleguen a ser mayoría en los distritos o en ciertos distritos. ¿Vale? Ok. Bueno, regla 3. Por el contrario, un formato bipartidista es imposible bajo cualquier sistema electoral si las minorías raciales, lingüísticas, ideológicamente opuestas, interesadas en un problema en particular u otras a las que no se puede constreñir, estén concentradas en proporciones superiores a la pluralidad en determinados distritos o regiones geográficas. Es decir, no va a surgir un sistema de partidos bipartidista si hay una presencia importante en los distintos distritos electorales de grupos, ya sean minorías raciales, lingüísticas, ideológicas, etcétera. Aquí, bueno, Sartori no profundiza en esto, pero puede haber un montón de formas de identidad políticas que no necesariamente tengan que ser raciales o lingüísticas, ¿no? Por ejemplo, de género, etcétera, ¿no? Si en cada uno de los distritos electorales o en algunos de ellos este tipo de minorías son mayoría, minorías en términos nacionales, pero mayorías en términos de distritos en particular, es imposible que se forme un sistema bipartidista. Volvamos al ejemplo de Esquerra Republicana de Cataluña. Los catalanes obviamente son una minoría en España, en términos de España en general, porque Cataluña es una región de España, ¿no? Que no me escuche decir esto en catalán porque como que Cataluña es una región de España. Bueno, un catalán independentista porque me va a decir que Cataluña es un país, Cataluña es un estado, etcétera, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no hay ningún catalán independentista aquí. Pero los catalanes en este sentido son una minoría en términos de la nación de España, ¿no? Pero en Cataluña, que nosotros podríamos denominar como un distrito electoral, pues obviamente que son mayoría. Y que hay una mayoría, o que hay una parte importante de la población catalana que es independentista, porque Esquerra Republicana de Cataluña es un partido independentista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que logra tener una representación a nivel nacional y que además, a partir de las circunstancias que se han dado desde el fin del bipartidismo en España, Esquerra Republicana de Cataluña es un partido importante para poder conformar gobierno, al menos desde la izquierda. Porque Esquerra significa izquierda, ¿sale? Entonces, ahí, por ejemplo, eso es lo que está impidiendo que España pueda volver a ser un sistema bipartidista, ¿no?
toda la cuestión de la independencia en Cataluña, el debilitamiento del PSOE en Cataluña, el PP prácticamente es inexistente en Cataluña, nadie vota por el Partido Popular en Cataluña, no tiene ninguna representación. Entonces, este tipo de cuestiones genera esto, ¿no? Sí, compañero Ortega. Oye, no, entonces tú creerías que una posible solución a problemas de identificación con los partidos grandes aquí en México, pues entonces sería que partidos locales fueran naciendo y fueran creciendo y se fueran fortaleciendo a tal punto que en sus entidades federativas ganaran distritos electorales y poco a poco fueran ganando más hasta convertirse en una minoría en Cámara y que tuvieran, por ejemplo, ahora los papeles que juega el Movimiento Ciudadano, el Verde, el PT. No sé si deberíamos meternos en ese tipo de broncas. O sea, porque este problema de identidad que hay allá en España tiene que ver con una identidad nacionalista. Es decir, que los catalanes independentistas son nacionalistas. Ellos defienden la idea de que Cataluña es un país. Incluso muchos de ellos tienen la idea de que Cataluña existió mucho antes que existiera España. Pero bueno, ahí ya son cuestiones en las que tienen que entrar los historiadores, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Pues había que meterse a libros de historia de Cataluña, ¿no? Pero en términos ideológicos este tipo de argumentos funciona. Entonces hay una identificación por parte de algunos o de cierto número de catalanes hacia este tipo de pensamiento, ¿no? De que Cataluña es un país, además por la cuestión lingüística, porque ellos hablan otro idioma que no es el español. O sea, si hablan español, desde pequeños hablan español, o la mayoría, al menos los que viven cerca de las grandes ciudades, hablan español, bueno, o castellano, además del catalán, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tenía, cuando estuve en España, yo tuve un amigo, Xavi, que me acuerdo que a mí se me hacía muy raro cómo hablaba castellano. Y me acuerdo que una vez su novia me dijo, no, es que él viene de un pueblo en Cataluña, y entonces en los pueblos, como por ejemplo sucede aquí en México, que en los pueblos más alejados, donde todavía hay una población importante indígena, pues siguen conservando su propio idioma, ¿no? Y no hablan español porque no les hace falta, ¿no? Porque solamente viven ellos ahí, ¿no? Aislados de todo. Un poco sucede esto allá también, ¿no? Entonces les cuesta trabajo un poco hablar el castellano porque no están tan acostumbrados. No sé si sea necesario meternos en este tipo de pedos, pero me parece que puede haber otro tipo de configuraciones partidistas que no necesariamente tienen que ver con lo regional. Cuando empezamos a ver a Philip Schmitter, sobre todo a Philip Schmitter, por ejemplo, él va a proponer otro tipo de identificaciones para elegir a cierto número de representantes. Por ejemplo, todos aquellos que pertenezcan a un grupo interesado en la defensa de los animales. No necesariamente partidista, pero que todas las personas que tienen esta idea de la defensoría de los animales, de la fauna, etcétera, 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 conformasen un grupo de tal manera que eligieran a un representante que estuviera en alguna de las cámaras, dándoles voz. Aquí ya no hay una configuración identitaria nacionalista, ni hay una configuración partidista, esencialmente, porque no se trata de un partido político, no se trataría de un partido político, sino una configuración identitaria a partir de la cuestión de la defensa de los animales. Eso es lo interesante de las identidades, porque las identidades no están conformadas de una vez y para siempre. Ya sean las identidades personales de cada uno de nosotros o las identidades políticas o sociales que podamos tener. Ninguna está dada de una vez y para siempre, sino que nosotros nos transformamos en términos personales y también las identidades sociales. Entonces,
puede ser que nos identifiquemos de muchas formas en términos sociales o políticos. Yo estaría más por esa idea, ¿no? No meternos en esta cuestión de representación regional, porque entonces pueden surgir problemas como los que hay en España, ¿no? De independentismos, etcétera, ¿no? Y entonces, pues en vez de darle solución liberal digamos, a cierta ingobernabilidad, pues más bien la estaríamos promoviendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en España? Precisamente, ¿no? O sea, tuvieron que pasar muchas cosas para que los catalanes independentistas estuvieran dispuestos a negociar con el Partido Socialista y con Podemos una conformación del gobierno nacional español. O sea, fue un paso muy difícil. Pues no sé, a mí me parece que no, que el camino no iría por ahí. Pero esa es mi perspectiva y así de bote pronto, ¿no? Quizá habría muchos más argumentos que dar de uno y del otro lado. Ok, bueno, continuemos. Y la regla 4, que es los sistemas de representación proporcional también tienen efectos reductores en proporción a su falta de proporcionalidad. Es decir, mientras más desproporcional sea un sistema de representación proporcional, más efectos reductores tiene. Mientras más puro, es decir, mientras más proporcional sea un sistema de representación proporcional, recuérdense que esto es una cuestión de grado, menos efectos reductores va a tener. ¿Vale? Entonces, bueno, quedémonos con estas ideas y vayamos a este cuadrito, ¿no? Donde él trata como de vislumbrar las posibles combinaciones que pueda haber entre los distintos tipos de sistemas electorales y los distintos sistemas de partidos, ¿no? Entonces, bueno, dice, por ejemplo, en esta combinación que viene en la página, ¿qué es? 59, ahí es donde viene este cuadrito que yo les digo, que es el cuadro 3.1, influencia combinada de los sistemas electorales y los sistemas de partido, es decir, cómo se influencian los unos a los otros. Y aquí viene en una columna, sistemas de partido, pueden ser fuertes, es decir, estructurado, o débiles, no estructurado. Aquí, una cosa que no hace Sartori, pero que yo plantearía, sería tratar de pensar los sistemas de partidos en términos fuertes y en términos débiles como una cuestión también de grado. Como cuando nos decía que un sistema de representación proporcional puede ser más o menos proporcional dependiendo de su grado de proporcionalidad. Y yo creo que también un sistema de partidos puede ser más o menos estructurado, o en otras palabras, fuerte o débil, dependiendo de qué tan estructurados o no estén ciertos partidos, ¿no? Porque no sé si podamos decir de manera absoluta que un partido está estructurado de manera absoluta, ¿no? O que está totalmente desestructurado. Creo que por ahí habría que ver esta cuestión de grados, ¿no? Y entonces empieza a explicar estas combinaciones, ¿no? Y dice, bueno, o sea, esta primera combinación en la que vemos un sistema de partido fuerte combinado con un sistema electoral fuerte, va a decir Sartori, en este tipo de combinación, pues todos los sistemas bipartidistas que están basados en los sistemas de mayoría, están confirmando precisamente que hay un efecto reductor.
Es decir, que cuando combinamos un sistema de partido estructurado, es decir, fuerte, con un sistema electoral fuerte, que en este caso es un sistema de mayoría, pues da como resultado que sí haya un sistema bipartidista. Otra posible combinación, ¿no? Que cuando hay un sistema de representación proporcional, incluso un sistema de representación proporcional débil, y un sistema de partidos estructurado, el votante sigue estando limitado. Ya no lo va a limitar el sistema electoral, porque ya incluso puede ser un sistema electoral débil, sino que quien lo va a limitar va a ser el propio sistema de partidos. ¿Limitar en qué sentido? Limitar, acuérdense que aquí cuando se habla de la limitación a los votantes es en cuestión de a quiénes va a votar, ¿no? De a quién, hacia qué lado te empuja el sistema electoral a votar. Y en este caso, como el sistema electoral es débil, no tiene ningún efecto reductor, pero si tenemos el caso de que haya un sistema de partido fuerte, pues entonces sigue habiendo un efecto reductor, pero ya no por parte del sistema electoral, sino del sistema de partidos. ¿Se entiende esta parte? Puede ser un poco confuso, pero espero que se vaya entendiendo todo esto. Si alguien no lo va entendiendo, pues levante la mano. Y si no, bueno, abren ahora o callen para siempre. Bueno, ok, sigamos. Ok. Tercer combinación. Cuando un sistema electoral fuerte se encuentra con un sistema de partidos no estructurado, el efecto reductor del sistema electoral solamente va a tener un alcance distrital, no nacional, sino solamente distrital, que se traduce en un efecto reductor sobre los partidos precisamente distritales, es decir, a nivel local, pero no a nivel nacional. Es decir, en esta combinación, el sistema electoral solamente va a tener una influencia a nivel local, pero no a nivel nacional. ¿Sale? Y por último, en el caso en el que se dé esta cuarta combinación, en el que se dé un sistema de representación proporcional pura o relativamente pura, es decir, muy, muy proporcional, que se combina con un sistema de partidos no estructurado, pues aquí lo que va a pasar es que no va a haber ningún tipo de restricción para que surjan un montón de partidos y la gente vote por ese montón de partidos. Lo que va a provocar una fragmentación y una ingobernabilidad. ¿Sale? ¿Va quedando claro todo esto? Ok, bueno, su silencio me dice que sí, creo. Bueno, a partir de todas estas cuestiones, podemos entonces, según Sartori, empezar a proponer algunas leyes, ¿no? La primera ley sería esta, con estructuración sistémica. ¿Qué quiere decir estructuración sistémica? Que el sistema de partidos está estructurado, ¿vale? Con estructuración sistémica y dispersión similar en todos los distritos electorales. Es decir, que en los distritos electorales no haya una mayoría o estén de tal manera dispersas estas minorías que no se adecúan a la hora de votar digamos, al sistema de partidos, es decir, que no votan por los partidos más fuertes. Esto lo que va a causar es que haya un formato bipartidista. ¿Sale? Luego lee la 1.1, la ley 1.1. Dice, en cambio, una estructura sistémica particularmente fuerte es por sí sola la condición sustitutiva, necesaria para originar un formato bipartidista.
Es decir, en un país donde hay un sistema de partidos estructuralmente fuerte, es suficiente con ese para que el formato bipartidista se origine. Ley número 2. Si existe una estructuración sistémica, pero no la dispersión similar en todos los distritos, espero que ya se haya entendido esta cuestión de la dispersión similar en todos los distritos, los sistemas pluralistas o de mayoría causan la eliminación de los partidos cuyo número de votos es menor que la pluralidad, pero no pueden eliminar y por consiguiente permiten tantos partidos, además de los dos con más votos, como lo hagan posible las concentraciones que superen la pluralidad. Es decir, con un sistema de partidos estructurado, pero sin la dispersión de estas minorías en los distintos distritos, lo que va a hacer es que se eliminen los partidos en aquellos distritos en los que estas minorías no alcanzan una mayoría, pero que en aquellos distritos donde sí son una mayoría, estos partidos sí prevalezcan. ¿Sale? Ley número 3. Dada la estructuración sistémica, la representación proporcional tiene un efecto reductor causado como condición suficiente por su falta de proporcionalidad. Así pues, cuanto menos pura sea la representación proporcional, mayores serán los costos de ingreso para los partidos pequeños y más fuertes los efectos reductores, y a la inversa, cuanto más puros sean, menor será el efecto reductor. Es decir, dada un sistema de partidos estructurado con un sistema de representación proporcional no tan proporcional, el efecto va a ser que a los partidos pequeños les va a costar más trabajo tener una representación. Pero mientras más proporcional sea este sistema combinado con un sistema de partidos fuerte, lo que va a causar es que el efecto reductor sea menor y que entonces proliferen más partidos. Ley 3.1. Por otro lado, una estructura sistémica particularmente fuerte es por sí sola la condición necesaria y suficiente para mantener cualquier formato de partidos que hayan existido antes de la introducción de la representación proporcional. Sí, si tú de repente en un país dices, pues aquí vamos a meter un sistema de representación proporcional porque a mí me late que un sistema de representación proporcional aquí va a funcionar de maravilla, y de antemano ya hay un sistema estructurado fuerte, pues entonces realmente la influencia del sistema de representación proporcional va a ser mínima. Quien va a ser determinante va a ser el sistema de partidos. En este caso, si es fuerte o está estructurado. Y simplemente con que haya este elemento, un sistema de partidos estructurado, es suficiente para que se mantenga este sistema. No necesariamente tiene que ser un sistema bipartidista, puede ser un sistema de 4 partidos, de multipartidismo, etc. Pero si ese sistema multipartidista es fuerte y está estructurado, no importa qué tipo de representación, de sistema electoral de representación proporcional le metas, no va a aumentar la cuestión, pero tampoco la va a disminuir, se va a quedar tal y cual. Ok, ley número 4. Si no existe la estructuración sistémica y se supone una representación proporcional pura o casi pura, esto es un costo de ingreso igual o casi igual para todos, el número de partidos puede ser tan grande como lo permita. Lo siento, compañeros, no sé por qué me desconectó. Y no sé precisamente en dónde me quedé. ¿Quién me dice? ¿Hasta dónde me escucharon? Ok, tercera ley. Bueno, la cuarta ley, entonces sería que en un caso en el que no haya un sistema de partidos estructurado y además se combine con un sistema electoral de representación proporcional puro o casi puro, el resultado va a ser que el número de partidos va a ser
tan grande como, como lo permita la cuota de votos necesarios para poder tener una representación. Es decir, este es como el peor de los casos para Sartori, ¿no? Un caso en el que se combine un sistema de representación proporcional puro, casi puro, y un sistema de partidos no estructurado. ¿Sale? Bueno, estas son las 4 leyes que surgen precisamente de estas combinaciones a las que él ha llegado, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna otra cuestión que quieran mencionar? Todavía nos falta otro apartado, esta cuestión de cómo elegir un sistema electoral o la selección de un sistema electoral, o cómo vamos a evaluar a los sistemas mayoritarios, cómo vamos a evaluar a los sistemas proporcionales. Pero bueno, ya en realidad es mínimo. Aquí lo que va a tratar de hacer es como definir cuál es el mejor sistema electoral, como cuando trató de definir cuál era el mejor sistema político, y en realidad casi va a llegar a la misma, proposición de depende, aunque tiene una predilección, pero en general nos va a decir que depende, ¿no? Pero me gustaría, para no sobrecargarlos, porque toda esta cuestión de las leyes y de las reglas y de las combinaciones puede ser un poco pesada. Me gustaría dejar hasta aquí esto y continuar la próxima clase, terminar la próxima clase esta parte que nos falta de la lectura, y además hacer la otra lectura que sigue, ¿no? Que en realidad es muy cortita, no tiene tanto, no tiene tanta complejidad como esta lectura. Entonces, como ven, les propongo eso. Dejémoslo hasta aquí. Si tienen alguna duda ahorita con respecto a todo lo que hemos comentado de las reglas, de las leyes, bueno, antes de las leyes, las combinaciones, y luego las leyes, pues plantéenla. Si tienen alguna otra reflexión, si tienen alguna otra participación, pues plantéenla. Y si no, le vamos dejando hasta aquí. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Sí, no. Órale, pues. Bueno. Sí, compañero Roberto, adelante, por favor. Profesor, la clase pasada habías dicho que hoy nos ibas a decir las participaciones que teníamos. Sí, qué bueno que me dices. ¿No? Para tener una idea de más o menos cómo está el asunto. De una vez se las digo, al fin que todavía tenemos un poco de tiempo, les digo a ver cómo van. Y ya, pues para que vayan apurándose los que se tengan que apurar. Nada más déjenme buscar aquí el archivo donde tengo guardado yo todo esto. Bueno, a ver, no he sumado todas sus participaciones, las tengo divididas por mes. Entonces, si ustedes quieren ir haciendo la suma por su cuenta, pues adelante, ¿no? Digo, después de todos modos yo voy a hacer la suma, pero todavía no he sumado el total de participaciones de estos 2 meses que nos queda, que hemos tenido, y pues obviamente pues de las que todavía nos quedan, ¿no? Entonces, bueno, a ver, les voy a dar sus participaciones del mes de marzo, ¿sale? Estas son del mes de marzo. Tomando en cuenta que nuestras clases empezaron, bueno, en realidad son de marzo y de febrero, porque empezamos el 23 de febrero, pero yo aquí lo junté con marzo porque nada más fueron 2 días de febrero. ¿Sale? Entonces estas participaciones son tanto de febrero como de marzo.
Entonces los voy nombrando y les voy diciendo cuál es su número de participación durante estos 2 meses. Aguas Maldonado José Luis, 0. Alegría Castro Mariana, 0. Arreo Galván Héctor Hugo, 2. Berriozábal Ávila Daniel Alejandro, 1. Cárcamo Cervantes Joel, 1. Coca Gutiérrez Brenda Natalie, 0. Contreras Alegría Cristian, 3. Cortés Torres Alan José, 2. Díaz Monsalvo José Brian, 0. Durán Jacome Roberto René, 3. Felipe Portillo Iván Ezequiel, 0. Fuentes Gómez Juan Carlos, 0. Fuentes Rosales Eduardo, 0. García Galindo Mónica, 2. García Torres Leslie Beatriz, 0. Gerardo Tobar Citlamina Jael, 1. González Ángel Brando Ean, no sé si aquí lo pasé mal, 0. González Espinosa Itzel Alejandra tiene, no es cierto, perdón, me equivoqué. González Ángel Brandon tiene 3. Y González Espinosa Itzel tiene 0. Juárez Gutiérrez Carlos Ulises tiene 0. Márquez Mecalco Eric Osvaldo tiene 0. Martínez Gómez Adrián tiene 5. Medrano Hernández Nancy Elizabeth tiene 0. Miranda Robles Yaret Michel, 0. Ojeda Cruz Luis Andrés, 0. Ortega León 3. Penagos López Mónica, 4. Pérez Córdoba Emiliano, 1. Rebolledo Moreno Ibrahim, 2. Rodríguez Ramírez María Quetzali, 0. Rosana Munguía Jocelyn, 3. Ruiz Sánchez José Alfredo, 0. Telles Morales Jessica, 0. Torres Pérez Estefanía, 3. Y Vergara Guillén Juan Manuel tiene 0. Esto es del mes de febrero y de marzo, ¿sale? Y les digo lo de mayo. Aquí, ojo, todavía no me ha dado tiempo de revisar sus participaciones del martes. Entonces no las he contado, ¿sale? Me falta contar esas y obviamente las de hoy. Entonces, mayo. Aguas Maldonado José Luis tiene 2. Voy a mencionar solamente los que tienen participaciones durante este mes, porque son más los que no tienen participaciones que los que sí tienen participaciones, me parece. Aguas Maldonado José Luis tiene 2. Contreras Alegría Cristian tiene 2. Cortés Torres Alan José tiene 2. Durán Jacome Roberto René tiene 1. Fuentes Gómez Juan Carlos 1. Fuentes Rosales Eduardo 2. García Galindo Mónica 2. Martínez Gómez Adrián 1. Medrano Hernández Lancy Elizabeth 2. Miranda Robles Yaret Michel 1. Ortega León 1. Penagos López Mónica 2. Pérez Córdoba Emiliano 1. Rebolledo Moreno Ibrahim 2. Rodríguez Ramírez María Quetzali 2. Rosano Munguía Jocelyn 2. Telles Morales Jessica 1. Torres Pérez Estefanía 2. Y ya. Eso súmenlo con lo que tienen de febrero y marzo. Y con las que no he contado todavía, que son las del martes pasado y las de este día. ¿Sale? Profesor, perdón, no escuché yo, no sé si es como mi internet o no sé. A ver, es Gerardo Tobar. Gerardo Tobar. Bueno, Creo que no, ¿verdad? Este mes no tienes ninguna, más que la que hiciste hoy, ¿no? Que todavía no he contado. Sí. Pero este mes Así no. cierra. Y la de no sé si escuchaste marzo y febrero, o no. No, pero no tengo más que creo que la de febrero. Ajá, De lo creo que yo que me sí. acuerdo. Sí. A ver, es Gerardo Tobar, Citlamina Jael. Sí tienes una. Ajá, exactamente. Sí, sí, profesor. ¿Vale? Okay, Entonces, gracias. no, ¿de qué? El compañero Cristian dice que necesitas 8 mínimo. ¿Cuántas clases se supone que Son 9, tuvimos en total? son 9 mínimo, porque creo que eran 11, son 11 clases las que íbamos a tener después del paro y antes habían dicho que teníamos 7, entonces son 18 entre 2, 9 y ya, eso sería lo que entendí el 10, ¿no? Exactamente, ajá. Exactamente. Entonces, ¿Cuántas clases faltan? nos faltan
Déjame ver el programa. Hoy estamos a 27, nos faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si no me equivoco. 7. O sea, todavía tienen, los que no tienen ninguna, todavía tienen un buen chance para alcanzar esta 7. Pero pues participando todas las clases que quedan. ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra cuestión? Ok, a ver, compañeros Ibrahim, de marzo, ¿no? ¿Te refieres? Porque el mes pasado, pues, anduvimos ahí en paro, ¿no? A ver, déjame revisar otra vez. Rebolledo, ¿verdad? A ver. Tienes 2, ¿sale? Que son las de marzo y febrero. ¿Va? Entonces, bueno, pues todavía tienen tiempo, ¿sale? O sea, tienen tiempo para sacar una buena calificación, ¿va? Los que no tengan, pues, de plano ninguna, ¿no? Ya hay unos que ya tienen algunas y que nada más es como completar las que faltan, pero pues, entonces les encargo eso, ¿va? Bueno, entonces hasta aquí le dejamos y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Cualquier cosa, pues ya saben, ahí contáctenme por el correo, por un mensaje privado ahí en el Google Classroom. Y pues bueno, cuídense. Bye, bye. Hasta luego, Naum. Igual, cuídense. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, cuídate. Bye, bye. Acuérdense de que hayan puesto aquí su participación, en el chat.